Con más en Hechos Guatemala. Como usted sabe, en los espacios de Fuerza Informativa Azteca hemos abordado varios problemas del país y uno de ellos es el tema de la infraestructura. Y quien no ha escuchado hablar o ha pasado por este engorroso camino del kilómetro 44 en la ruta Palín-Escuintla. Para hablar sobre este y otros temas, precisamente del asunto de la infraestructura, nos acompaña el ministro de Comunicaciones, Miguel Ángel Díaz Bobadilla. Señor ministro, muy buenas noches. Buenas noches, Luis Armando. Un placer estar acá con usted. Señor ministro, pues como platicábamos antes de iniciar esta entrevista, la bomba le cayó en las manos. Así es. Una cartera bastante caliente. Tuve la oportunidad de platicar con los dos ministros que lo antecedieron y pues no veíamos avance. Primero se da este hundimiento, hablaban de 4 o 6 semanas. Después el exministro Félix Alvarado hablaba del mes de septiembre, octubre. Finalmente el plazo llega. Se veía muy lejos, pero ya este día por la mañana usted da una fecha de que este jueves o viernes la carretera está lista. Así es, Luis Armando. Este fue un reto desde el principio de mi gestión y nos propusimos cumplirlo en el menor tiempo posible. A 2 meses y días de haber asumido el cargo, pues puedo decir con satisfacción que este problema ha sido resuelto. Es un problema que estaba presente en la mente de todos los guatemaltecos y es comprensible, es comprensible. Sin embargo, nosotros nos propusimos subsanar ese problema y al día de hoy ya quedó instalado el 5.º carril con la última capa de asfalto. Se están culminando los detalles de los bordillos del arriate central. Entre jueves y viernes estaremos dando la señalización y esperamos que entre jueves y viernes podamos decirle a los guatemaltecos: señores y señoras, ya está solucionado el primer problema que enfrentamos en esta administración. Vamos a seguir trabajando y ese es nuestro deseo, darle a los guatemaltecos la posibilidad de que crean y confíen en sus autoridades. Estamos para trabajar para el pueblo de Guatemala, estamos dedicando las 24 horas del día. Señor ministro, usted bien lo menciona, poco más de 2 meses para que se haga realidad ya este trabajo ya al final de esta semana. Pero entonces, ¿qué pasó en las dos etapas anteriores del Ministerio de Comunicaciones? Que no había un avance, no se daba este resultado y que a final de cuentas, pues el guatemalteco se desesperó. Sí, es que me atrevería a decir que fue un poco fallas en la comunicación. El trabajo en sí era arduo y había que hacerlo. ¿Por qué había que hacerlo? Porque los lajares que bajaron del volcán taponaron la única tubería que había. Al tapar esa tubería, el agua comenzó a subir de nivel y comenzó a debilitar la parte que sustenta a la carpeta asfáltica. Esa parte se contaminó tanto que posibilitó que se derrumbara. Y al derrumbarse, lógicamente, la carpeta asfáltica falló. Entonces, sanear todo eso es un trabajo, tal vez no es una mega obra, pero sí es un trabajo muy concienzudo que tenía que arrancar desde la base de barranca, por así decirlo, y comenzar a hacer un trabajo de sustentación del suelo para que en el futuro no vuelva a ocurrir. Esperamos que con estos trabajos que se están haciendo logremos estabilizar este fenómeno que ocurrió y que la carretera pueda funcionar en esa parte y en el resto de la autopista por unos 15 o 20 años más. Señor ministro, hace unos meses el exministro de la Defensa, el exministro Ralda, él hablaba de que si el Cuerpo de Ingenieros del Ejército hubiera tomado esta obra, esto no hubiera pasado de 3 semanas, un mes. Hace unos días también tuve la oportunidad de platicar con un funcionario de alto nivel del Ministerio de la Defensa y fue lo mismo que comentó. Usted viene del campo militar. Así es. ¿Esto era real? Es real, pero hay que tomar en consideración algo, Luis Armando. Los militares, cuando estamos haciendo nuestra labor militar, trabajamos sin descanso. O sea, trabajamos de 24 horas, trabajamos 18 o 20 horas. La iniciativa privada no trabaja así. La iniciativa privada trabaja 8 horas y descansa
el resto. El Ministerio de Comunicaciones tiene que contratar empresas privadas para que hagan este trabajo. Entonces hubo que entrar en una especie de acuerdo con estas empresas y permearles su pensamiento y decirles, miren, este es un trabajo que urge porque la población guatemalteca está desesperada. Este es un trabajo que necesitamos. ¿Por qué lo necesitamos? Porque la población ha perdido la confianza en sus instituciones. Entonces nosotros, gracias a la empresa privada que aceptó el reto de trabajar altas horas de la noche, tal vez no trabajaron las 18 horas, pero sí trabajaron unas 10, 12 horas y eso posibilitó que 2 meses después de haber asumido el cargo, nosotros culmináramos el trabajo. El ambiente militar a través del Cuerpo de Ingenieros del Ejército es diferente, porque ahí las órdenes se cumplen sí o sí. En este caso no, porque se está trabajando con personal eminentemente civil y con la iniciativa privada. Para finalizar este tema del kilómetro 44, y voy a tomar una declaración que dio usted hace algunos días, precisamente este tema que usted menciona que está en ley. Usted hacía referencia a un tema de los pagos en cuanto a los puentes de la avenida de Petapa y de Roosevelt, que ley está que se tienen que hacer estos pagos, pero entonces usted me está diciendo que por ley no se puede recurrir al ejército, entonces el problema también incluye al Congreso. No necesariamente. Lo que sucede es que el Cuerpo de Ingenieros y en general todo el estamento militar tiene definidas sus funciones y no era un evento en el cual forzosamente tuvieran que participar las fuerzas militares. Recuérdese que las fuerzas militares actúan sí y solo si la capacidad del Estado con sus instituciones es superada y en este caso no fue superada. Lamentablemente los eventos del año pasado desbordaron. Fue una época lluviosa muy copiosa, por así decirlo, y es lógico, tenía que suceder sí o sí. Si el Cuerpo de Ingenieros del Ejército se hubiera hecho cargo, muy probablemente el problema no hubiera pasado a más. Pero primero hay que dejar que las autoridades civiles hagan su trabajo y cuando se vean superados por los fenómenos naturales, ahí es donde entra el apoyo del ejército. A finales del año pasado se aprobó esta ley de infraestructura prioritaria y fue uno de sus planes ahora que usted presentó a principios de enero, este Plan Conecta, en donde pues se estará dando atención a toda esta infraestructura que a final de cuentas mueve la economía del país. Platíquenos un poco sobre este plan. Este Plan Conecta contempla inicialmente la conectividad entre comunidades, porque una de las visiones del señor presidente es, y lo platicamos en alguna oportunidad, y él me decía, mire, necesitamos conectar a la gente en sus comunidades. Luego de conectar a la gente en sus comunidades, necesitamos conectarla entre departamentos. Y una vez que logremos conectar a la gente de todo el país, nosotros vamos a lograr mantener la red vial principal en buenas condiciones. Prioritariamente el señor presidente en su plan de gobierno escogió 5 partes del territorio nacional para iniciar el plan de la conectividad. Son San Marcos, Huehuetenango, Quiché, Las Verapaces y el Corredor Seco. Eso nos va a permitir a nosotros durante este año enfocarnos en darle mantenimiento a la red vial principal para que el año entrante, a través de la DIP, o sea, la Dirección de Infraestructura Vial Prioritaria, comience a viabilizar los proyectos que se van a realizar a lo largo de lo que resta a este gobierno, con proyecciones a que esto sea de un efecto prolongado. La visión del señor presidente en este sentido es, tenemos que trascender los gobiernos, tenemos que hacernos entender que el país necesita que avancemos, pero con paso firme, pero a largo plazo. Que toda obra que se inicie debe ser con prospección al futuro y no que cada 4 años estemos reinventando al país. El país no necesita reinventarse cada 4 años, necesita tener una proyección de largo plazo.
En este tema del Plan Conecta, pues hablamos del buen estado de las carreteras y ahora me voy al tema del mantenimiento y modernización de las mismas. Veíamos que pues en lo que va del presente año es poca la ejecución en cuanto al tema de mantenimiento en las carreteras. El año pasado pues no hubo una muy buena ejecución. Hay carreteras que les hace falta mucho tema de mantenimiento, señalización. ¿Cómo se va a trabajar para que el guatemalteco, una, tenga esta conectividad que necesita y otra, el tema de la seguridad? Porque es muy riesgoso manejar de noche en las carreteras de Guatemala. No, tiene razón, mis hermanos, tiene mucha razón. Recuérdese que el año pasado no se hicieron eventos, pero no nos remitamos solo al año pasado, remitámonos a los últimos 30 años de la vida de nuestro país. En 30 años se han hecho cosas muy bellas, obras de infraestructura envidiables, pero lamentablemente no se les ha dado mantenimiento a lo largo del tiempo. Hemos creído que las cosas se cuidan solas. No. Al igual que el ser humano que necesita darse tratamientos en cualquier momento, también la infraestructura. Nosotros en esta oportunidad estamos enfocados en ir recuperando paulatinamente la red vial. Hay que tomar en consideración que una de las falencias más grandes que tenemos como ministerio es que Caminos, Covial y las otras unidades ejecutoras de la infraestructura tienen que contratar. Y hacer los contratos nos toma un tiempo engorroso, a veces 5, 6, 7, 8 meses. De tal manera que cuando nosotros subimos un evento, puede que ese evento no se dé porque las empresas en definitiva dicen no, esto no me conviene hacerlo. Y eso es lo que ha sucedido. Sin embargo, en esta oportunidad nosotros, les recuerdo que hace unos días se habló de 66 eventos que se cayeron. Claro. Sí, fue por un error administrativo y se están tomando las medidas correctivas. Sin embargo, ya volvimos a subir y tenemos publicados a la fecha para Covial 242 eventos. De esos 42 eventos tenemos 85 de bacheos, 85 de limpieza y 72 de terracería. Con eso nosotros vamos a cubrir aproximadamente el 90% de la geografía del país que tiene carreteras. Las carreteras en Guatemala se clasifican en 3 fases. La red vial principal, que es asfaltada, que puede ser concreto hidráulico o pavimento flexible. Las carreteras secundarias, que pueden ser asfaltadas algunas, de terracería otras, pero las carreteras terciarias tienen la característica que son de terracería. Entonces estamos trabajando en ello. Sin embargo, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército ha sido incluido en el plan Rutas para el Desarrollo, en donde nosotros tenemos la posibilidad como ministerio de mantener las rutas troncales, o sea, las rutas secundarias y las rutas primarias, que van a posibilitar que a través del trabajo que haga el Cuerpo de Ingenieros puedan conectarse y ya no tener que utilizar mayoritariamente las rutas principales, sino que, como le dije al principio, si existe conectividad entre comunidades y entre departamentos, se va a evitar la sobrecarga en las carreteras principales. Señor ministro, se me termina el tiempo y tengo todavía varios puntos pendientes para abordar, pero si el día jueves o viernes, cuando se haga esta apertura de la carretera en el kilómetro 44, usted está presente, le pido que me regale unos minutos desde este punto para seguir platicando. Muy bien, con gusto. Señor ministro, muchas gracias a usted, Luis Armando. Nosotros vamos a una pausa comercial, regresamos con más en Hechos de Guatemala.